Saludos, bienvenidos a Raíces, un espacio donde damos la voz a las historias, los desafíos, las esperanzas de quienes han tenido que dejar su tierra para buscar un nuevo comienzo. Como siempre, somos Bárbara y Beatriz desde CEPAS y queremos que cada experiencia de movilidad migratoria es un testimonio de derechos humanos, de dignidad y resiliencia. Y por supuesto, en este nuevo podcast de Raíces y en cada episodio abrimos una ventana para las vivencias de las personas migrantes y refugiadas y reconocemos los desafíos, pero celebramos también su fortaleza y la riqueza que aportan a nuestras sociedades. Aquí sus voces nos importan, son imprescindibles porque aunque estemos lejos, nuestras raíces nos conectan y nos recuerdan que todos merecemos un lugar para fortalecer. Comencemos. Bárbara. Pues sí, en el episodio de hoy vamos a tener a Gerardo Carballo, quien es consultor y especialista en materia de desplazamientos y refugiados y quien tiene una vasta experiencia en distintas organizaciones no gubernamentales y además agencias de Naciones Unidas, para conversar un poco lo que es la llamada Cartagena más 40, que muchas veces hemos visto, especialmente en el 2024, en los medios de comunicación, pero que no entendemos bien qué tiene que la referencia entre ese Cartagena más 40 con refugiados, con migrantes. Y la idea es que este Cartagena fue un convenio hecho en 1984, por eso es que es más 40, o sea, ya cumplió 40 años esta declaración que trataba en su momento de darle cabida, darle protección a las personas que se iban desplazando dentro de los países latinoamericanos y poderles brindar el ejercicio de sus derechos y sus obligaciones como nuevos integrantes de un país receptor. El año pasado, 2024, se cumplió 40 años, se hizo un análisis y se generaron nuevas actividades. Por eso es que tenemos a Gerardo para que nos dé un poco el balance de lo que fueron esos primeros 40 años en la región, cómo cerramos este 2024 y cómo empezamos el 2025 con las nuevas acciones, porque esta declaración sigue y está más vigente que nunca en nuestra región. Gerardo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación, Bárbara y Beatriz. Saludos a todos. Gerardo, ¿cómo cerramos este capítulo de 40 años de la declaración? ¿Cuál fue el balance en la región con este tema? Muchas gracias, Bárbara. Ha sido un proceso amplio, complejo. Se han sostenido diversas consultas y diálogos con los estados y los gobiernos de la región. Este año, justamente, acabando ahora el 2024, se publicó la Declaración y el Plan de Acción de Chile. Chile asumió el liderazgo de este proceso de diálogo sobre la Declaración de Cartagena ya en el Foro Mundial de Refugiados en diciembre de 2023. Entonces, desde el inicio de este año se han sostenido diversas consultas enfocadas en tres temáticas principalmente. Una de ellas es protección de las personas desplazadas, refugiadas y apátridas, que tuvo lugar en México en abril. Otra en mayo en Colombia relacionada con las soluciones integrales, con lo que tiene que ver más con los desafíos para integrar a las personas una vez que llegan a los países de acogida. Y finalmente una tercera consulta en Brasilia sobre el desplazamiento por desastres, que es algo innovador y no tan innovador porque llevamos ya unos años hablando, ¿no?, de cómo el cambio climático, la degradación medioambiental son factores que están impulsando también el desplazamiento de poblaciones en la región, que además es una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Entonces terminamos, en resumen, terminamos el 2024 esperanzados porque se ha producido esta declaración y plan de acción de Chile con ya una serie de compromisos, acuerdos y el trabajo apenas acaba de comenzar porque esta declaración tiene vigencia hasta el 2034, como ha venido sucediendo en los anteriores procesos. Solo para recapitular, una vez que se publicó esta declaración de Cartagena en 1984, al igual que Chile el año pasado, diversos estados han sostenido y liderado estos diálogos. En 1994 fue Costa Rica, en 2004 México y en el 2014 Brasil. Cada uno de estos procesos ha tenido su legado innovador. Por ejemplo,
En un primer momento en Costa Rica se habló más de desplazamiento interno, porque hay que tener en cuenta que existía entonces el conflicto armado en Colombia, entonces era una realidad presente para muchas personas de la región. En el 2004 en México la mayor innovación es que se publica por primera vez una declaración y un plan de acción que desde entonces se ha venido repitiendo a lo largo de los diferentes liderazgos. Y en Brasil, además, se publica un informe final ejecutivo que rinde cuentas de cuáles han sido los avances y desafíos a lo largo de esos 10 años, de 2004 a 2014. Y además, América Latina y el Caribe, en el proceso anterior en Brasil, se compromete a ser la primera región que trata de erradicar la patridia. Que vamos a ver que también es uno de los temas que se incluyen en la Declaración de Cartagena. Todo esto da lugar a lo que llaman el espíritu de Cartagena, que se mantiene vivo 40 años después y que es muy innovador porque, si no me equivoco, creo que no existe otra normativa que, si bien no es vinculante, sí es bastante incluida de manera interna por los diferentes países de la región y que extiende, digamos, los factores reconocidos como desplazamiento más allá de los que recoge la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y la ampliación de ese estatuto en un protocolo adicional de 1967, que como estamos viendo son de hace ya casi 75 años, ¿no? Entonces, es un poco la necesidad de actualizar el contexto de desplazamiento, el análisis, los factores que son reconocidos como expulsores de las poblaciones en la región y, por tanto, otorgar más derechos a las personas que están sujetas a esos factores de expulsión, ¿no? Claro, y Sí, después de sí. 40 años de vigencia de esta declaración, ¿cuáles han sido las enseñanzas que dejaron? Porque posiblemente van a venir otros 40 años más con los distintos cambios. Ahora se incorpora el tema de los desplazamientos por cambio climático y así va a ir evolucionando la movilidad humana a nivel Ujú. de las décadas. Pero en estos 40 años, ¿cuál fue el aprendizaje para los próximos 40? Claro, entiendo. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto, Bárbara? Pero creo que sobre todo este enfoque de cooperación y de solidaridad y responsabilidad compartida, ¿no? Independientemente de que no sea vinculante, es cierto que sí que está suponiendo primero la oportunidad de actualizar el análisis de contexto y de incorporar también buenas prácticas que de otra manera es difícil de recopilar y de sistematizar, por ejemplo, ¿no? Eso teniendo en consideración que no es vinculante, pero sin embargo la aportación está siendo significativa para que 40 años después se siga incluyendo esfuerzos para mantener este tipo de diálogo. Si me preguntas por el último, digamos, plazo de esta discusión, más vinculada a la Declaración y Planación de Chile, creo que el principal avance y que ha sido complejo, costoso y ha supuesto mucho diálogo con las diferentes vocerías de la sociedad civil, con las organizaciones lideradas por personas refugiadas, ha sido precisamente que se incluya en la declaración y el plan de acción la articulación de un mecanismo de seguimiento que hasta entonces no ha existido. ¿Por qué menciono esto? Porque hasta ahora estos diálogos se retomaban cada 10 años. Imagínense lo que cambia el contexto de desplazamiento en la región, los gobiernos mismos han podido cambiar de bando ideológico múltiples veces en ese periodo. Entonces, el contar con un mecanismo de seguimiento donde participen academia, sector privado, sociedad civil, ONGs, Agencia de Naciones Unidas, para dialogar sobre cómo está siendo el proceso para la implementación de cada plan de acción y poder hacer esos ajustes en el momento, creo que es un avance sustancial y que va a quedar como legado para el próximo estado que acoja el sostenimiento de estos diálogos, ¿no? El plan de acción ya de 2034-2044. Entonces creo que esa ha sido eh, una buena práctica compartida y reconocida por los diferentes actores que han estado involucrados en el proceso de Cartagena más 40.
Y Fíjate, este Gerardo, yo cambio de quería estos ir un 40 poquito años más llega en atrás momentos de a lo crisis. que tú Ujú, planteabas sobre justamente cómo se diferencia la Declaración de Cartagena de otros instrumentos internacionales como la Convención de Ginebra del 51. Sobre todo para quienes nos están escuchando, sobre todo personas migrantes y refugiadas que no entienden, no conocen la diferencia. em, cómo explicarlo, cómo plantearlo, cómo entenderlo, ¿no? Y sobre todo, si podrías incluir en eso y en lo que fue la reflexión de Cartagena más 40, cómo ha evolucionado el contexto migratorio en América Latina. O sea, desde la adopción de declaración y cómo lo siente la comunidad que en torno a Cartagena más 40, pero sobre todo las personas migrantes y refugiadas en la actualidad, ¿no? ¿Cómo se ha dado esa evolución y a qué retos nos enfrentamos en estos 40 años? ¿Cuáles han sido los mayores retos en términos de picos migratorios, movilidad, crisis humanitarias, crisis climáticas? Si nos puedes contar un poquito más de eso. Claro, totalmente. Y ahora, la principal innovación que trae Cartagena respecto a la Convención de Ginebra sobre refugiados de 1951 y el protocolo adicional posterior de 1967 es que propone una definición ampliada de refugiado que extiende otros factores de reconocimiento y desplazamiento más allá de los de 1951. Fundamentalmente son las violaciones masivas a derechos humanos y también la violencia generalizada. Son dos conceptos que están también reconocidos por ACNUR, otras agencias de Naciones Unidas, y que si bien no es una normativa, como digo, vinculante, sí que hay muchos países que lo han adoptado internamente en su sistema jurídico y quizás lo que sería necesario ahora es disponer de elementos, de reglamentaciones que hagan efectiva su implementación, ¿no? Por eso también la importancia de mantener este diálogo sobre la Declaración de Cartagena. El contexto de desplazamiento en estos 40 años ha variado muchísimo, ¿no? Eh, si tuviera que mencionar algunos elementos, sería, por ejemplo, cada vez más estamos viendo las personas que trabajamos en este ámbito de migración y desplazamiento, que los países han ido mutando su perfil migratorio. ¿En qué sentido? En que cada vez más los países son a la vez países de destino, países de origen, de tránsito, de destino e incluso de retorno. Esto, por ejemplo, lo vemos muy claramente con México, que hace varias décadas era claramente un país de tránsito, ¿no? Justo antes de llegar a Estados Unidos, para las personas que venían del norte de Centroamérica, Sudamérica, pero también incluso extracontinentales, procedentes de África, de Asia. Pero, sin embargo, cada vez más, por ejemplo, México se está convirtiendo también en un país de destino, también por las políticas migratorias cada vez más restrictivas que ha tenido Estados Unidos para poder solicitar asilo en territorio, ¿no? Que cada vez es más complejo. Esto por un lado. Por otro lado, también el fenómeno de desplazamiento interno creo que ha aumentado significativamente también desde que se adoptó la Declaración de Cartagena hace 40 años. Y eso se manifiesta en que, por ejemplo, hay varios países de la región que ya han incluido leyes para reconocer el desplazamiento interno en el contexto de sus países, ¿no? Como por ejemplo Honduras, que está en ese proceso, El Salvador incluso, Guatemala también está en ese diálogo de reconocer internamente y promulgar leyes para atender también a las personas que son desplazadas internamente, sobre todo con factores vinculados con la extorsión, la violencia ejercida por mafias y pandillas, el crimen organizado. Y eso es algo que se ha ido extendiendo, si bien antes se veía el desplazamiento interno como un tema, por ejemplo, particularmente de Colombia, cuando inicia la Declaración de Cartagena en el 1984. Ahora vemos como también la violencia, sobre todo urbana, por ejemplo, en estos países del norte de Centroamérica, expulsa en un primer momento y el desplazamiento interno se convierte en la primera secuencia de un desplazamiento forzado posterior, ¿no? La primera medida que toman las personas es mudarse de su localidad de origen o la localidad donde residen y cuando ven que siguen persistiendo esos factores de violencia, siguen sufriendo extorsión, robo, secuestro, violencia generalizada, pues toman la decisión de cruzar la frontera y desplazarse hacia otro país, ¿no? Entonces, eso sería dos de los factores que creo que han cambiado drásticamente en estos últimos 40 años. Y por el lado positivo, si queremos verlo así,
sí es cierto que ha habido una mayor promulgación y articulación de mecanismos regionales para dar respuesta a esta situación de desplazamiento que probablemente no existían hace 40 años, ¿no? Ahora existe la plataforma R4B para dar respuesta, por ejemplo, a la migración venezolana, donde hay más de 7 millones de personas desplazadas fuera del país. También está la plataforma REDLAC, justamente que reconoce las emergencias y desastres como un factor que conllevan al desplazamiento. Recientemente, por ejemplo, en Panamá, el país donde resido, ha sido el primer país donde una comunidad ha sido reubicada ante el impacto del cambio climático, porque vive en una isla al lado del mar y ya se están inundando muchas localidades y para que la situación no empeore han tomado la decisión ya de hacer una reubicación planificada. Y eso hace 40 años quizás había un análisis más teórico o académico, pero no había ya medidas políticas dirigidas a prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que esos son algunos de los factores que ha cambiado bastante y también creo que las personas, las organizaciones lideradas por personas refugiadas también han tenido un mayor reconocimiento, ¿no? Creo que antes había una mayor fragmentación de organizaciones, tampoco tenían necesariamente se les habilitaba un espacio o se les reconocía no solo la situación que han sufrido, sino también las aportaciones que pueden hacer, porque ellas mejor que nadie conocen qué es lo que les puede resultar efectivo para resolver su situación. Entonces creo que eso es otro de los factores que ha cambiado significativamente. Y otro reto quizá es también cómo los sistemas de asilo, antes, perdón, ante este panorama de desplazamiento complejo, de crisis prolongadas, como los sistemas de asilo también han venido colapsando en los últimos años, donde frecuentemente tienen más de 1.000 casos de asilo pendientes de resolver, ¿no? Y eso implica una tarea muy compleja de modernización de las capacidades de los funcionarios que atienden las solicitudes de asilo, de digitalización, ¿no? De cómo, disculpen, de cómo, por ejemplo, facilitar a través de brigadas móviles que las personas puedan solicitar asilo en diferentes puntos del territorio. Eso creo que es otro también de los factores que quizás hace 40 años no era tan visible, ¿no? Claro, y además estos 40 años llegan en un momento de mucha crisis de movilidad humana, de migraciones, de asilos, de refugios, de desplazamientos dentro de la región. Hay países claves como Venezuela, Colombia, México, Nicaragua, eh, Chile, que marcan una postura en la región. En este tránsito, en estos 40 años y lo que viene y la formulación de del plan de acción de Chile, ¿cuál ha sido la postura de estos países en este tema? Bueno, justamente uno de los principales desafíos ha sido cómo incorporar este mecanismo de seguimiento, ¿no? Sabemos un poco que las negociaciones entre los estados, donde no estábamos las ONGs presentes, pero por información que nos han compartido posteriormente, había discrepancias en cuanto a las funciones de este mecanismo de seguimiento, ¿no? Cuán de ambicioso debía ser y también cómo reconocerlo o no formal, ¿no? Entonces, digamos que es un aprendizaje en términos de incidencia para poder incluir ese mecanismo de seguimiento. Ha sido visualizarlo no tanto como un mecanismo de rendición de cuentas, de vamos a evaluar hasta qué punto están cumpliendo sus compromisos y acuerdos, que también se espera que sirva para eso, sino más como una plataforma que permita el diálogo sostenido y que sobre todo facilite también luego el relevo institucional cuando los diferentes estados asuman el liderazgo de las discusiones de Cartagena más 40, ¿no? Eso ha sido, creo que una aproximación, un abordaje útil para poder entonces vincular este mecanismo de seguimiento. Hay países que, como bien mencionas, pues que son más proclives o son más ambiciosos a la hora de reconocer el desplazamiento, los factores que producen el desplazamiento y también brindar respuestas que sirvan para fortalecer la protección. Como se pueden imaginar, por ejemplo, todo lo que tenía que ver también con
con el lenguaje más inclusivo, un enfoque de género, pues hay países como por ejemplo Argentina que no eran tan partidarios en este momento por el gobierno actual de reconocer eso en la declaración de planeación, mientras que otros países eran más proclives, como por ejemplo Brasil, a así tener un acercamiento con la vocería de la sociedad civil, las organizaciones lideradas por personas refugiadas. Entonces es uno de los desafíos, ¿no? En función de estos cambios políticos, cómo eso puede afectar a los compromisos adquiridos en la declaración y planeación de Chile, pasando por el mismo país, ¿no? Por Chile, que puede, pues va a celebrar también elecciones, puede sufrir cambio de gobierno. Entonces, creo el cómo anclar a nivel institucional el espíritu de Cartagena para evitar retrocesos es uno de los principales desafíos, teniendo en cuenta que cada vez más solicitar asilo en territorio se ha vuelto más complejo por las políticas migratorias restrictivas, entonces puede parecer un poco ingenuo y utópico seguir hablando de Cartagena más 40, teniendo en cuenta que ni siquiera el asilo tradicional está garantizado, ¿no? Pero por esa razón consideramos que es más indispensable que nunca no perder ese avance que se había conseguido y, sin embargo, también tener un análisis más cercano a la realidad, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que cada vez más personas están migrando por violencia generalizada y por violaciones masivas de derechos humanos, ¿no? Y creo que es ahí muy importante fortalecer ese vínculo entre desplazamiento y derechos humanos. Es decir, cuando más derechos humanos se vulneran, las personas van a tener mayor tendencia a desplazarse. Y por eso también la importancia de, como por ejemplo la Declaración y Planeación de Brasil, que se hablaba de la creación de un observatorio sobre desplazamiento y derechos humanos, que puede ser, por ejemplo, una iniciativa muy interesante, ¿no? Como cada vez más desde las diferentes herramientas de gestión de información, en la colaboración y alianzas con otros actores, se fortalece ese análisis conjunto entre derechos humanos y desplazamiento, ¿no? Porque creo que es lo que efectivamente puede ayudar a dar respuestas de protección que sean más eficaces y sostenibles. Fíjate, Gerardo, hay dos cosas que quería como que nos ayudaras a reflexionar. Una, y sobre todo porque, bueno, nuestro público es muy venezolano y lo que hablabas, ¿no? De la relación derechos humanos y desplazamiento es parte de lo que le ha pasado a la crisis de Venezuela y sigue pasando, ¿no? Y ahí también tenemos esta vinculación al tema de las democracias y los autoritarismos, ¿no? Algo que también es un tema grueso en la región, ¿no? Entre las derivas autoritarias. ¿Cómo? ¿Cómo la experiencia de Venezuela impactó en la reflexión de Cartagena más 40, ¿no? Tanto en lo que ha pasado y cómo lo ha trabajado la región y lo que se proyecta a futuro, porque además la crisis venezolana se mantiene e incluso se aumenta. Las proyecciones en términos de que la gente siga saliendo del país por las violaciones de los derechos humanos y por efectivamente todos los acontecimientos políticos que han ocurrido en los últimos meses, se habla de un 40, 50, 60%, o sea, cada vez uno escucha números más elevados. Y por la otra parte, lo que tú decías al principio de, bueno, parte de lo que hemos aprendido es que se necesita una coordinación, una respuesta coordinada regional. Hay mucha frustración porque uno no ve iniciativas realmente coordinadas que atiendan en los países, o sea, que entiendan los problemas en los países de tránsito, de origen y de acogida. Entonces, esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué aprendimos o qué se reflexionó y el impacto de la crisis de Venezuela que continúa? ¿Y cómo se pueden hacer avances en este contexto, en estos más 40, próximos 40 años más, de qué puede aportar la región en términos de movilidad humana y su atención con la perspectiva del centro en los derechos humanos? Preguntas Muchas duras, pero gracias. bueno, justamente yo creo Sí, que para eso aquí, estamos aquí. No, mira, el tema de Venezuela obviamente ha estado presente en las discusiones de este proceso de Cartagena, ha sido un poco el elefante en la habitación, ¿no? Un tema delicado de abordar y hasta qué punto entrar en la discusión y el análisis. Al mismo ha sucedido algo similar, aunque la situación es diferente, pero políticamente es un tema sensible, como por ejemplo con el tema de Haití, ¿no? Se hablaba mucho de cómo este proceso de Cartagena, los compromisos de la Declaración de Cartagena podían ayudar a reconocer a muchas personas haitianas como refugiadas en el marco del contenido de la Declaración de Cartagena.
y ese tema pues, no se ha abordado, digamos, de una manera tan profunda, ¿no? También creo que es un tema que está pendiente por revisarse en todos estos años que tiene de vigencia la declaración y planeación. El tema de Venezuela creo que en el proceso de Cartagena sobre todo ha enfatizado o ha visibilizado la necesidad también de tener una mayor coordinación entre los diferentes países de origen, tránsito, destino y retorno. Es decir, que haya un mínimo denominador común o un consenso básico entre los diferentes estados que han participado en este proceso de cómo, por ejemplo, poder agilizar los sistemas de asilo para que puedan captar y gestionar casos de manera más rápida. También como a través de, por ejemplo, programas de patrocinio privado con empresas para, por ejemplo, venezolanos o personas de otras nacionalidades que ya residan en otro país, cómo se puede favorecer su inclusión económica. En esa línea, ¿no? Es como se han incluido algunos de los desafíos que vive la migración venezolana ya desde otros países, no tanto del contexto que está conduciendo al desplazamiento venezolano, ¿no? Y en cuanto al aprendizaje que podemos tener o cuáles son los próximos pasos de esa plataforma regional que pueda dar respuesta al desplazamiento. Sí, yo comprendo la frustración, ¿no? Porque es una situación un poco ya bastante eh, agrietada, ¿no? También como una crisis prolongada, ¿no? La situación de Venezuela y que no necesariamente la gente ve como una respuesta contundente o diferencial que pueda proteger más a las personas migrantes venezolanas. Como le decía, bueno, creo que ha habido un incremento de los mecanismos regionales para dar respuesta a los movimientos mixtos. Justamente en los últimos años se ha tenido un debate sobre la pertinencia, la complementariedad de estos mecanismos, ¿no? Existe la plataforma R4B que se creó justamente por mandato del secretario general de Naciones Unidas para dar respuesta a la migración venezolana. Existe REDLAC, el proceso de Quito, todos tienen particularidades, pero digamos, todos pretenden dar respuesta a la situación de movimientos mixtos que hay en la región. Ahí creo que el principal avance que se podría hacer y es parte de la discusión que se está teniendo es que el enfoque no sea tanto basado en la nacionalidad, ¿no? Como R4B que atiende a venezolanos o otras plataformas que atienden más a otro tipo de nacionalidad, sino que sea basado en las necesidades y con una programación basada en la ruta que llaman, es decir, que en función del punto de la ruta donde se encuentren, esa respuesta humanitaria pueda ser adaptada a esas circunstancias. Eso es parte de la discusión que se está generando. Probablemente en el 2025 haya más claridad sobre cómo se llamaría esta plataforma, qué actores participarían, cómo se respondería entonces de manera distinta a cómo se ha venido trabajando hasta ahora. Pero sin duda es uno de los desafíos pendientes y una pregunta que está en el aire desde hace tiempo, ¿no? En cómo podemos ser más eficaces para dar respuesta a esta migración venezolana y a otro tipo de migraciones que pueden surgir, ¿no? Cuando hay este tipo de contexto político donde no hay como demasiada claridad de cuál va a ser el futuro a corto o medio plazo, pero sabemos que la situación sigue produciendo un goteo de desplazamiento que no cesa, ¿no? Claro, y es una de las dudas que siempre se generan, ¿no? Porque ya cuando existe el proceso migratorio, ya son consecuencias de algunos actos anteriores. Se Ujú. está evaluando la posibilidad de atacar o hacer acciones preventivas para no llegar al tema del desplazamiento, a que una persona tenga prácticamente la obligación de cruzar fronteras de forma legal o de forma irregular. O sea, porque cuando ya atacamos, por ejemplo, los planes de acción y eso, ya las consecuencias, estamos poniendo paños de agua caliente a las situaciones, pero no lo estamos resolviendo, no estamos resolviendo el punto de origen de esos desplazamientos, esas movilidades y lo que genera los refugios, asilos, eh, los apátridas, todo este complejo mundo que es el tema migratorio. Entonces, se está tomando en cuenta también en este plan de Chile 24-34, o sea, 2024-2034, la prevención o solamente ya el abordaje cuando ya tenemos la situación. Muy buena pregunta, Bárbara. Sí, de hecho, sí se está tomando en consideración, solo que quizás es más visible, más patente
en la temática de cambio climático. Como les decía, en todo ese proceso de Cartagena más 40 ha habido 3 consultas temáticas, uno sobre protección de personas refugiadas, desplazadas y apátridas, otro sobre soluciones integrales, eh, todo lo que tiene que ver más con integración socioeconómica, y la última era desplazamiento por desastres, que hasta ahora no se había incluido en las discusiones de consultas dentro del proceso de Cartagena en estos 40 años. Entonces, en esa consulta en particular sí que se mencionó la necesidad, por ejemplo, de contar con sistemas de alerta temprana para, por ejemplo, identificar de manera más proactiva y rápida qué territorios, por ejemplo, qué contextos particulares están más sujetos o son más propensos a sufrir desastres o bien degradación medioambiental, ¿no? Porque todo el tema de cambio climático es un poco complejo, pero hay que diferenciar lo que es la degradación medioambiental, como sequías, inundaciones y que puede conducir a un desplazamiento por ejemplo, pérdida de medios de vida, de cosechas, pero también el cambio climático con eventos más repentinos que pueden dañar las infraestructuras de salud, de educación, de vivienda y que pueden derivar en un desplazamiento, como hemos visto también con la tormenta tropical Sara el año pasado y como se viene sucediendo en los últimos años. Entonces, en cuanto al enfoque más preventivo, se ha enfatizado sobre todo en el tema de cambio climático para evitar que las personas estén expuestas a esas situaciones de desplazamiento derivadas por el impacto del cambio climático, la degradación medioambiental. Entonces se habla de incluso de contar con mecanismos de protección temporales, por ejemplo, para personas que fueran desplazadas como consecuencia de estos hechos, contar con estos sistemas de alerta temprana. En el ámbito de protección, de que una persona ya haga un desplazamiento transfronterizo, es complejo, ahí quizá hay que contar más con lo que son las instituciones nacionales de cada país, ¿no? No tanto a nivel internacional, sino dentro de cada territorio, cómo se puede dar una respuesta más rápida y evitar que eso conduzca a un desplazamiento. Pero claro, estamos hablando de factores muchas veces estructurales, ¿no? Que son difíciles de solucionar, digamos, de manera rápida o solo con la intervención de actores que están a nivel nacional. Ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las defensorías del pueblo hacen un trabajo también muy interesante y muy importante, ¿no? Tanto recibiendo quejas, por ejemplo, de desplazamiento por diferentes motivos o ejercido por diferentes actores que a veces también son estatales en varios países de América Latina y el Caribe, y cómo eso se pueda traducir en un abordaje institucional, ¿no? Es decir, cuando tú puedes contar con datos o con información que evidencia que hay una situación particular de desplazamiento en un territorio y cómo hasta qué punto las instituciones de ese país, a nivel nacional, local, están dando respuesta, pues eso evidentemente ayuda a prevenir que esa situación acabe en un desplazamiento transfronterizo, ¿no? Pero sí es parte de la discusión no solo del proceso de Cartagena, sino de otros mecanismos regionales, ¿no? Bueno, son tantas cosas, Gerardo, pero yo no quería dejar también de preguntarte sobre algo que creo que mencionaste, pero profundizar un poco allí sobre el tema de la perspectiva de género y justamente en CEPAS en estos días hablamos y hemos tratado de promover el protocolo que fue realizado por la Comisión Interamericana de las Mujeres, también con el mecanismo del MESEVIC y la OEA sobre justamente de actuación institucional, interseccional, Ujú. sobre la protección de mujeres migrantes desplazadas y refugiadas, y justamente cómo se están atendiendo las cifras alarmantes de violencia de género, de trata, de tráfico, de violencia sexual que, que sufren las mujeres migrantes y refugiadas en todas las rutas. Y cómo este es un tema que está siendo visible, que está siendo abordado por los estados, ya nos has comentado todos los retos, pero este en particular requiere una coordinación, una voluntad, una implementación de servicios disponibles para mujeres, un entendimiento, un diagnóstico, una identificación. Nosotros también en CEPAS hemos visto todo el tema de la violencia transfronteriza, violencia de género en los feminicidios, ¿no? Eh, ¿Cómo va esa discusión? ¿Qué importancia se le está dando? ¿Cuál es la relevancia, los retos y los desafíos y también las propuestas?
Totalmente. Sí, mira, en cuanto al proceso de Cartagena como tal, se ha tenido siempre presente un enfoque de género, a pesar de, como le digo, hay ciertas discrepancias en cómo abordarlo en función de cada estado y cada gobierno. Creo que en los dos ámbitos donde quizás hay un reflejo más palpable de ese enfoque de género es todo lo que tiene que ver con detención administrativa, ¿no? Se ha hecho mucho esfuerzo e incidencia en abordar la necesidad de prevenir esa detención administrativa que a veces es innecesaria, no está justificada, no se cumple el debido proceso para esa detención y que muchas veces afecta además de manera desproporcionada también a mujeres y que eso conlleva incluso a veces situaciones de separación familiar, ¿no? Y en cuanto a también la reunificación familiar, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho mucho esfuerzo en cómo poder agilizar estos procedimientos de reunificación familiar, ¿no? De personas que están en diferentes países, muchas veces, sobre todo hace ya varios años, migraban primero el hombre a lo mejor y luego posteriormente la mujer con los hijos. Entonces, también cómo tener eso en cuenta para favorecer un mayor enfoque de género en cuanto a brindar soluciones de protección más integrales. Y creo que algo que puede ayudar también a aliviar o prevenir estos riesgos de protección que sufren las mujeres migrantes en las rutas es que en la declaración y plan de acción se habla de la necesidad de articular brigadas móviles para facilitar la solicitud de asilo en territorio. Creo que en la medida en que hay mayor presencia institucional, donde también se puede solicitar asilo en los diferentes puntos de tránsito de las personas migrantes, eso puede ayudar, por un lado, a evidenciar datos más desagregados de estos riesgos de protección, incluidos los que afectan a niños, niñas, adolescentes y mujeres, pero también que se puedan efectivamente poder brindar servicios de protección adaptados a las necesidades de cada persona. En el caso de las mujeres, pues observamos que hay muchísimos casos de violencia sexual basada en género, ¿no? Eso no es nada nuevo, pero sí que ha habido una disminución de los servicios de salud sexual y reproductiva dirigidos a atenderlas, ¿no? Y es fundamental que cuenten con una atención en el caso de esta violencia sexual basada en género, que no sea posterior a las 72 horas de haber sufrido estos hechos, ¿no? Entonces, el hecho de no contar con esos servicios de salud en puntos estratégicos de la ruta, obviamente afecta de manera desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres. Eso, digamos, escapa más allá del ámbito del proceso de Cartagena, es algo mucho más amplio, ¿no? Y que no es como el principal punto de abordaje del proceso de Cartagena, pero sí es algo que se ha tenido presente en las discusiones y que sobre todo a través de estas brigadas móviles de atención creo que pueden ayudar a brindar mejores servicios de protección. Claro, y en tratando de unir todo el trabajo que se está haciendo en la región, ¿no? Y que hay muchas organizaciones y profesionales, ¿cómo sería la integración de la sociedad civil a este proceso, justamente este plan de acción de Chile? ¿Cómo puede la sociedad civil organizada o a través de personas especialistas o de forma personal eh, brindar entonces información, colaborar con el plan de acción, poder desarrollarlo en su región? ¿Cómo se integra entonces la sociedad civil a este plan de acción? Sí, buena pregunta, Bárbara. Al menos en las discusiones que han tenido ya lugar antes de que acabara el año, digamos que se ha convocado a diferentes vocerías de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, ha participado la Red Jesuita de Migrantes, Red Clamor, GARPAP, que es el Grupo Articulador de Plantación de Brasil, también la coalición LAC RMD, que es una coalición de 25 ONGs internacionales que trabajan en temas de desplazamiento, refugio, migración. Y también, y esto es importante mencionarlo, organizaciones lideradas por personas refugiadas, lo que llaman el GARLOS, por sus siglas en inglés, que es Grupo Articulador de Refugee-Led Organizations, que fue facilitado, habilitado por ACNUR en su momento y que está integrada por personas refugiadas y desplazadas de toda la región, ¿no? Y creo que eso es algo, un punto positivo de este proceso, es que han participado de manera activa, incluso en las negociaciones políticas, en la propia adopción de la declaración de plan de acción,
han convocado eventos paralelos de sensibilización, de análisis del contexto de desplazamiento, destacando la importancia de implementar esta declaración de Cartagena. Entonces creo que eso es algo positivo y que esperamos que continúe en el tiempo, que se puedan mantener esos esfuerzos. Y en cuanto a cómo puede participar otras organizaciones, personas que pertenecen al tejido de sociedad civil, actualmente, digamos, la vía más rápida es, hay varios emails de la Secretaría Técnica del Gobierno de Chile sobre este proceso en particular que están abiertos a que puedan realizar cualquier consulta, por ejemplo, compartir un documento de análisis con recomendaciones. También el propio ACNUR tiene su correo institucional dedicado a recopilar insumos sobre el proceso de Cartagena y creo que será mucho más sencillo y también transparente cuando este mecanismo de seguimiento que ya está recogido en la declaración y plan de acción está previsto que a lo largo del 2025 pueda comenzar su andamiaje, ¿no? Es decir, se supone que ACNUR sería la organización que convocaría este mecanismo de seguimiento, que estaría integrado por academia, sector privado, sociedad civil, ONGs y otras agencias de Naciones Unidas. Y entonces ahí tendríamos mayor información y como sucede actualmente con otros mecanismos, como por ejemplo la plataforma de diálogo del MIRPS, pues se convocaría a este tipo de reuniones para discutir cuestiones temáticas o más procedimentales y donde esperamos que pueda participar la sociedad civil organizada que trabaje en estos temas de migración y desplazamiento. Pero digamos, Muy interesante. la vía más rápida sería a través de estos dos emails. Sí, la información para poderla poner después aquí en la cajetilla debajo Exacto, del episodio para que las organizaciones sociales, porque a través de CEPAS tenemos una red en varios excelente. países de América Latina que están trabajando, hay un trabajo de hormiguita, pero que es muy importante y que es la base para poder desarrollar políticas públicas macro, Uh -huh. que sería bueno facilitarles esa información para que ellos vayan dando información, dando conocimiento, casos, informes y se mantengan en contacto porque también no solo son las organizaciones macro, sino el trabajo de abajo de la sociedad civil, el día a día, que es el que de verdad eh, el que llega a la persona, el que llega al refugiado, el que llega al migrante, el que llega a esa persona que de verdad necesita la información o necesita la ayuda. Leonardo, Totalmente. vamos cerrando, pero no quisiera dejar de hacer una pregunta futurista. En 40 años más, Cartagena 2064, ¿no? Sí, eh, eh, Sí. sí. ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué te gustaría decir que logramos en estos próximos 40 años? ¿Qué debería haber pasado si se trabaja con el compromiso, con el centro en los derechos humanos, con la preponderancia de la sociedad civil, las personas, migrantes y refugiadas, si los estados se comprometen con políticas públicas? ¿Cuál sería ese escenario para el cual quisiéramos trabajar en estos próximos 40 años y cuáles son esos cambios que queremos lograr y cómo afrontamos todas las situaciones que están viviendo? ¿Cuál es si te toca hablar en 40 años, qué te gustaría decir sobre el proceso de Cartagena? Me gusta mucho tu pregunta porque creo que a veces vivimos tan en el día a día que no pensamos a futuro, a largo plazo, y eso ayuda también a trabajar mejor en el presente. Eh, Bueno, en 40 años me gustaría, si fuera posible, que si no existiera la declaración de Cartagena, sería porque consideraría que ya se han abordado las causas, se está brindando una protección más integral a las personas y entonces no necesitarían ese instrumento jurídico, ¿no? Es como, a mí me encanta mi trabajo, pero me encantaría no tener que trabajar de esto porque eso significaría que no hay personas que necesitan esa protección, ¿no? Pues, pero digamos, si en 60 años siguiera existiendo esta declaración de Cartagena, al menos sí me gustaría por ejemplo, las personas que son desplazadas como consecuencia del cambio climático, pues dispongan, por ejemplo, de un instrumento jurídico para poder hacer valer sus derechos, poder ser objeto de protección, ¿no? De la misma manera que se puede demostrar que una persona pues, es objeto de violencia y que por tanto puede ser reconocida como refugiada, me encantaría poder que se haya conseguido cristalizar ese entramado jurídico para que una persona
por motivos medioambientales o por el impacto de cambio climático, de desastres, que América Latina es una de las regiones más vulnerables a eso y que probablemente va a ser cada vez más vulnerable, que las personas desplazadas por cambio climático efectivamente puedan ser reconocidas como refugiadas. Eso creo que sería un avance increíble, que entiendo que se viene discutiendo desde hace unos años, cada vez creo que con mayor énfasis y con mayor convencimiento. Entonces no me parece tan ingenuo pensar que quizá en 40 años sea un factor más incluido en la normativa jurídica sobre desplazamiento y refugio. Si al menos Cartagena más 40 contribuye a eso, creo que sería un avance muy importante. Pues sí, esto va a ser todavía un proceso que va a seguir a lo largo y ancho de toda la región. 2025 están todavía entonces con temas de proceso, planeación y de estructuración de este plan eh, de acción de Chile y que vamos a seguir tocando estos temas, ¿no? Te quiero agradecer, Gerardo, por estar con nosotros hoy, por darnos esta información que no se va a quedar aquí, sino que más adelante, a mediados de año, podremos retomar a lo mejor esta conversación con datos más específicos, con acciones más concretas, con metas bien fijadas, así sea regionales o por países, y con un panorama más claro de la situación migratoria, porque tenemos cambios en Estados Unidos con el cambio de gobierno con el presidente Trump, que va a afectar también las movilidades en México y Centroamérica. Tenemos la situación de Venezuela, que todavía va a seguir en el tapete y que eso, bueno, va a generar acciones sobre la marcha, aparte de los planes que se vayan generando. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este tema y por supuesto nos seguimos informando y las informaciones las vamos a tener aquí abajo para poderles brindar a los organismos internacionales eh, el contacto o ir trabajando de la mano para que esto se haga realidad, para lo que tú dices que estos próximos 40 años no tengamos que, que, que seguir viviendo situaciones tan caóticas y tan deshumanizadas de la movilidad humana. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este podcast y estoy a disposición para seguir conversando sobre estos temas. Gracias, Gerardo. Y bueno, esto fue Raíces, un espacio de conexión, aprendizaje y reflexión para quienes enfrentan la migración y el reflujo como un acto de valentía, pero también de esperanza. Gracias por acompañarnos en este episodio y ser parte de esta conversación. Por supuesto que pone las experiencias, la dignidad y los derechos humanos en el centro. Y pues recuerda que tus raíces son tu fortaleza y que juntos podemos construir puentes de solidaridad y justicia. Si este contenido resonó contigo, por favor compártelo. Si quieres conocer las redes sociales de Gerardo, las vamos a poner en la cajita y bueno, ayúdanos a que más personas escuchen estas historias y únete a nosotros y a nuestras redes sociales para seguir amplificando estas voces. Hasta la próxima.